Hola a todos, ¿qué tal? En esta ocasión voy a pasar a explicar algo breve de lo que es el tema de compensación utilizando métodos de respuesta de frecuencia, ¿no? Y para eso voy a hablar, ¿no? ¿Qué cosa es un compensador? ¿Qué es un compensador? Un compensador es un componente adicional o un circuito que se inserta en un sistema de control para compensar las deficiencias de comportamiento de esta, ¿no? Ahora, eh, hay diferentes tipos de compensadores, ¿no? En este caso voy a hablar de lo que es el compensador en adelanto de fase, y el segundo es el compensador en atraso de fase, y tercero, que es el compensador de adelanto y atraso de fase. Mencionaré algunas características de estas. A ver, en la compensación en adelanto básicamente acelera las respuestas y disminuye el sobreimpulso, mientras que la compensación en atraso mejora la exactitud en el estado estacionario del sistema. Ahora pasaré a explicar lo que son las técnicas de los compensadores, ¿no? Para ello voy a empezar con el compensador en adelanto, ¿no? A ver, vayamos. Primero, vamos a suponer que el compensador en adelanto está formado por la función de transferencia que veremos acá, ¿no? Cuya regla de correspondencia viene a ser igual a la constante de ganancia del compensador en adelanto, esto multiplicado por el factor de atenuación representado por alfa, y esto multiplicado por la siguiente expresión fraccionaria, ¿no? De la cual definimos que la constante de ganancia de la planta es igual a la constante de ganancia del compensador en adelanto por el factor de atenuación. El compensador y la planta en lazo abierto quedan de la siguiente forma, ¿no? Como vemos, acá se multiplica el- el- la función de transferencia del compensador y de la planta, ¿no? Cuyo resultado va a ser de esta manera. Segundo, vamos a dibujar el diagrama de Bode. Este constante de ganancia de la planta va a ser multiplicada por la función de transferencia de la planta, ¿no? Tercero, pasamos a determinar el ángulo de fase que se necesita agregar al sistema. A este valor le vamos a agregar ángulos comprendidos entre 5 a 12 grados, que es el rango que se va a utilizar para los compensadores en adelanto, ¿no? Esto por el desplazamiento de la magnitud. Luego, con el ángulo deseado, vamos a determinar el factor de atenuación, que está representado por la siguiente fórmula, ¿no? Que es el seno del ángulo ¿no? que se ha desplazado, ¿no? Debido entre esos rangos, ¿no? De 5 a 12 grados, ¿no? Después de esto, vamos a determinar la frecuencia, donde la magnitud del sistema no compensado va a ser igual a menos 20 multiplicado por el logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada del factor de atenuación. Esta frecuencia es la nueva frecuencia de cruce de ganancia, y vamos a utilizar para obtener los valores del cero y del polo, ¿no? Que está representado de esta manera. Quinto, con la constante de ganancia de la planta y el factor de atenuación vamos a calcular la constante del compensador, ¿no? Y sexto, por último, vamos a verificar el margen de ganancia del sistema compensado. Ahora pasaré a explicar la técnica del compensador en atraso de fase, ¿no?
A ver, empecemos. Primer paso. Suponga que el compensador en atraso, ¿no?, se da de la siguiente forma, ¿no?, con cuya función de transferencia está representada así, ¿no? Y notamos que la expresión es similar a la función de transferencia del compensador en adelanto. El detalle está en que acá el factor de transición está representado con beta, ¿no? Y esto sería nuestra atenuación cuando el compensador está en atraso, ¿no? Y aquí vemos que la constante de ganancia de la planta es igual a la constante de ganancia del compensador multiplicado por el factor de atenuación. El sistema compensado es la siguiente, ¿no? Como vemos, ¿no?, la multiplicación de la función de transferencia de la planta con la función de transferencia del compensador, ¿no? Segundo, pasamos a determinar lo que es la ganancia, ¿no?, de la planta. Tercero, vamos a pasar a graficar el diagrama de Bode de este sistema sin compensar con la ganancia, ¿no? Cuarto, si que no, en la gráfica del diagrama de Bode no cumple con los requisitos del margen de fase deseados, ¿no?, que son entre 5 a 12 grados, entonces buscaremos la frecuencia donde el ángulo de fase es de 180 grados, ¿no? Quinto, pasamos a seleccionar la frecuencia como, ¿no?, que hemos obtenido en el cuarto paso como la nueva frecuencia de cruce de la ganancia. Sexto, después de seleccionar la nueva frecuencia de corte del 0 más o menos una década alejada de la nueva frecuencia de cruce de la ganancia que hemos obtenido en el quinto paso. Séptimo paso, determinamos la atenuación necesaria para llevar a la curva de magnitud a 0 decibelios en la nueva frecuencia de cruce. Con esta atenuación vamos a pasar a determinar el valor del factor de atenuación del compensador en atraso, ¿no?, cuya fórmula vamos a ver de esta forma, ¿no?, que es, ¿no?, igual a menos 20 multiplicado por el logaritmo del factor de atenuación en atraso. Octavo paso, con el valor del factor de atenuación y el 0 obtenemos la frecuencia de corte del polo, ¿no?, representado por 1 entre la multiplicación del factor de atenuación con el valor de tau, ¿no? Por último, obtenemos la ganancia del compensador, que es igual a la constante de ganancia de la planta entre el factor de atenuación en atraso, ¿no? Y por último, pasaré a hablar de la técnica del factor, del compensador en adelanto y atraso, ¿no? Acá vemos, ¿no? Dice, suponga que el compensador en atraso y adelanto está representado por la siguiente función de transferencia, ¿no? Y vemos que en esta expresión está la constante de ganancia del compensador en atraso y adelanto multiplicado por las siguientes expresiones, ¿no? Esto, ¿no?, por acá vemos que es la expresión del compensador en adelanto y esta expresión fraccionaria es del compensador en atraso, ¿no? Vemos que sí guarda relación, ¿no?, entre esos dos primeros que hemos explicado. Y siguiente paso, vamos a ver que acá se utilizará ¿no?, el factor de detonación el beta, que tiene que ser mayor a 1, y el factor de detonación gamma tiene que ser mayor a 1. Ahora, te dice que acá es común
igualar el factor de detonación beta con el factor de detonación gamma, ¿no? Por lo siguiente, para nuestras frecuencias, guarda un rango entre 0 y la frecuencia de corte, ¿no? El compensador para que el compensador esté en atraso. Y para que el compensador esté en adelanto, veremos que la frecuencia de corte y el infinito, ¿no? Hay una frecuencia, ¿no? Y en la frecuencia de corte es aquella donde el ángulo de fase es 0. Acá veremos el diagrama polar, ¿no? De nuestro compensador en adelanto y atraso, ¿no? Cuando la constante de ganancia del compensador sea igual a 1 y los factores de atenuación sean iguales, ¿no? Y vemos acá nuestro diagrama de Bode de este compensador, ¿no? Y vemos acá un detalle, que este valor tau, ¿no? Es igual a 10 veces al, al tau del otro número, ¿no? Y notamos acá la frecuencia de corte se obtiene de la siguiente expresión, ¿no? Que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de tau sub 1 y tau sub 2, ¿no?